Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a un estudio más. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema a Efesios. Ya estamos en la parte 33 y lo he titulado, como ya lo vieron en el principio de subordinación. Así que no se vaya, quédese hasta el final. Este es un tema muy importante, muy interesante. Si usted quiere saber de qué es lo que se va a tratar, no se vaya. Quédese hasta el final y lo invito para que se quede. Así que prepare su Biblia, prepare su cuaderno y sobre todo prepare su corazón, que en un momento iniciamos. Bendiciones. Dios los bendiga mis hermanos, bienvenidos a este nuevo fin de semana, ya viernes. Si el Señor nos lo permite, estaremos estudiando Efesios capítulo 5, ahora del versículo 21 en adelante, y a ver hasta dónde el Señor nos permite estudiar el día de hoy. Como ya lo vieron en el título y al principio, el tema que vamos a estar tocando el día de hoy lo he titulado El principio de la subordinación. Así que no se vaya, quédese hasta el final. Es un gusto y una enorme bendición estar nuevamente con ustedes. Me da mucho gusto, espero que todos se encuentren muy bien en casita. Reciban un enorme abrazo, un enorme saludo y espero que estén en la plena disposición para estudiar o aprender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si usted es la primera vez que nos ve, mi hermano, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita para que no se pierda ninguna de las transmisiones, ninguno de los videos, de cualquier material que estemos subiendo aquí a esta plataforma. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de este correo, sablevision.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto los podemos atender. También si nos quiere escribir por medio de inbox en Facebook, nos puede escribir aquí a sablevision.yt. Usted lo busca ahí en la página en el buscador de páginas de Facebook, lo va a redireccionar a la página de Casa de Oración y también ahí con mucho gusto los vamos a atender. Pues mis hermanos, bienvenidos. Les hago este anuncio antes de iniciar que les tenemos una cita aquí el 28 de julio, que ya estamos a 2 semanas, ya casi estamos cerca de la fecha, 28 de julio vamos a tener una reunión aquí en vivo, una transmisión en vivo, así que no se lo pierda. Lo invitamos para que pase la voz a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Como va a ser una transmisión en vivo y lo que queremos es que sea que usted participe con nosotros en preguntas y respuestas, dudas y aportaciones. Esto no se va a grabar. Va a ser una transmisión en vivo, como lo dice la palabra en vivo, en la cual no se va a quedar grabado. Así que si usted no se quiere perder esta bendición, aparte esa fecha, 28 de julio, jueves a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, vamos a estar completamente en vivo. No sé el Señor cómo nos lleve, si hagamos 1, 2 horas, 3 horas, lo que el Señor nos indique. Así que va a estar muy interesante. Lo invito jueves 28 de julio, 7 de la noche. No se va a grabar, así que no se lo pierda para que usted esté ahí en vivo y podamos interactuar. Esa es la situación que queremos, que interactuemos, que no sea solamente un video más en el cual usted lo ve en repetición y pues no hay esa interacción en vivo. Así que le hago aquí la invitación. Si usted no se quiere perder esta transmisión, lo esperamos el jueves 28 de julio, 7 de la noche. No se va a grabar, así que bendiciones, lo esperamos aquí y esperamos que no se lo pierda. Amén. Pues mis hermanos, si ya tienen ahí lista su Biblia, su cuaderno, ya están cómodos para iniciar, vamos a comenzar. A ver hasta dónde el Señor nos permite. Y vamos a continuar con Efesios capítulo 5, versículo 21. Y es una palabra que de repente suena como extraño, ¿no? Subordinado. Vamos a estudiar por qué es que le puse este título y por qué el Señor a través del apóstol Pablo nos está llamando a ser así. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Híjole, mi hermano, ya sé por dónde va a ir. Va a hablar acerca del matrimonio. Pues fíjese que no, vamos a tomarlo desde otro ángulo. Aquí vemos cómo la vida familiar, hermano, es tan importante dentro del reino de Dios. La iglesia de Cristo está establecido por familias. Por eso una de las verdades que nos habla Efesios es que de Cristo toma parte toda familia en el cielo y en la tierra. De Cristo toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esto lo estudiamos en Efesios 3. Si usted se lo perdió, lo invito a que vaya a ver ahí ese capítulo 3. Dios, hermano, es un Dios de familia y quiere restaurar nuestro hogar. Pero en medio de lo ordinario del hogar surge lo sobrenatural del matrimonio de Cristo y de la iglesia. Quiere decir que Dios nos está entrenando a nosotros, hermano, en nuestras actividades cotidianas para las actividades eternas. Y esto es muy hermoso, hermano, y motivador, porque todo lo que estamos pasando en la tierra, todo, absolutamente todo, es un entrenamiento para lo que vamos a vivir en el cielo. Y esto lo podemos ver en Efesios 2:10. Se lo voy a leer, pero en la traducción Torres Amat. Fíjese cómo dice Efesios 2:10 en la traducción Torres Amat. Por cuanto somos hechura suya en la gracia como lo fuimos en la naturaleza, creados en Jesucristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. ¿Se fija, hermano? Lo voy a leer nuevamente. Esto es una base enorme y aquí hay mucho que aprender acerca de esto, pero estamos a detalle. Por cuanto somos hechura suya en la gracia, no estamos desechando la gracia, ¿verdad? Como lo fuimos en la naturaleza. Creados en Jesucristo para buenas obras, para obras buenas. Es que estamos en gracia, ya no tenemos que hacer obras. Aquí dice que sí, ¿verdad? Preparados por Dios. ¿Qué estaban preparados por Dios? Las obras buenas fueron preparadas por Dios desde la eternidad para que nos ejercitemos en ellas. Así que nosotros nos tenemos que ejercitar en las buenas obras que tenemos que hacer ahora en este tiempo de gracia. Ay, hermano, es que estamos en tiempo de gracia, nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada. El Señor lo hace todo por nosotros, ¿no? Pues aquí dice, Jesucristo para buenas obras preparadas por Dios desde la eternidad para que nosotros nos ejercitemos en ellas y por tanto merezcamos la gloria. Está fuerte, ¿verdad? Entonces, hermano, todo lo que estamos haciendo en la tierra, según Efesios 2:10, solo es un entrenamiento, un ejercitamiento espiritual para cuando venga la dimensión eterna. Así que, hermano, si usted quiere estar bien ejercitado para esta nueva naturaleza, esta nueva etapa, la cual el Señor nos va a glorificar, pues tiene que tener usted, estar en forma, ¿verdad? Si no, cuando venga el Señor a glorificarnos, si usted se la pasó sentado, apachurrado y esperando que el Señor hiciera todo por usted, pues no va a tener forma. Entonces, pues obviamente no va a merecer usted la gloria porque no se ejercitó en ella. Ay, hermano, pero es que entonces se contradice porque en la gracia todo se nos es dado. ¿Por qué dice que no la vamos a merecer si en Cristo merecemos todas las cosas? Estamos hablando de galardones. Espero que se quede bien entendido que salvación es una cosa y los galardones son otras. La salvación por gracia se nos ha sido dada y esa ya está hecho. No tenemos que hacer absolutamente nada porque Cristo hizo todo por nosotros. Pero para las obras, para los galardones, sí hay que hacer las obras buenas que el Señor preparó de antemano desde la eternidad para que nosotros en este tiempo en la tierra nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Y está súper entendidísimo y súper clarito. Entonces, en Efesios 5:21, que fue lo que leímos al principio, comenzamos a ver otro principio y podemos darnos cuenta de que la doctrina apostólica está llena de principios y da principios.
Acompáñeme al versículo 21 de Efesios 5. Efesios 5:21 en la traducción Reina Valera. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que el temor del Señor nos tiene que llevar a entender que muchas veces, hermano, la sabiduría de Dios no va a venir directamente por el que es la cabeza, sino que puede venir por el que es ayuda o alguien más del ministerio de los santos. Ya lo estuvimos estudiando también. Y entonces debemos entender que aunque en el reino de Dios hay un orden jerárquico, eso lo debemos también entender muy bien, que hay un orden jerárquico, es necesario aprender que todos somos necesarios y unos podemos subordinarnos a otros. ¿Y qué es eso de subordinar, hermano? Ahorita lo vamos a estar viendo poco a poco, porque aquí en la tierra se le podría entender como que te quieres sobreponer a la autoridad, pero no, no es así. Mire, por ejemplo, ¿quién es mayor? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Dígame usted aquí en los comentarios, a ver, ¿quién es mayor? Y para responder esto, en lo que usted escribe, si es que usted quiere participar, porque he visto que a muchos no les gusta mucho, pero me voy a adelantar. Para responder esto, ¿quién es mayor, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Vamos a leer Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Al ver este versículo, hermano, y leerlo superficialmente, pues entendemos que el Padre es mayor, ¿verdad? Aquí dice, porque el Padre es mayor que yo. Lo leemos así de corridito y decimos, pues aquí está clarito, hermano. Juan 14:28 dice que el Padre es mayor que la divinidad, ¿no? Pero en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo rango, porque los tres hermanos son una derivación de la esencia. Y aquí vamos a tocar nuevamente el tema de la cuadridimensión, porque nosotros creemos en una cuadridimensión donde es solo un Dios. No estamos hablando de 3 ni de 4 dioses, estamos hablando de un Dios. Vamos a leer Deuteronomio 6:4. Y estoy tocando este tema de la cuadridimensión en varios estudios para que quede completamente entendido. Y yo creo que vamos bien, ¿no? Si alguno tiene alguna duda, nos lo puede poner en los comentarios. Si no se quiere esperar aquí al 28, ¿verdad? Pero el 28 va a ser especial para las preguntas. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo es uno, hermano. Nosotros solo tenemos un Dios, pero ese Dios es un Dios que es uno, pero se deriva en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en el Salmo 91:1. Ya estuvimos estudiándolo. A algunos ya les quedó bien entendido, pero para los que no lo estamos tocando nuevamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí la palabra original del Altísimo es Elion. Morará bajo la sombra del Omnipotente, que es el Shaddai. Diré yo a Jehová. Esta palabra omnipotente que ven ahí, la palabra es Shaddai. Diré yo a Jehová, esa es la misma palabra, Jehová, que es el Padre, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Dios, esta palabra Dios es la palabra Elohim, en quien confiare. Entonces, si vemos el capítulo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, al abrigo del Elion, que es la palabra original. Y el Elion, hermano, es nuestro Dios, el Dios invisible al que ningún hombre ha visto, ni puede ver, ni verá. Vamos a leer 1 de Timoteo 6:16. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis en el cual digo que este Dios Elion, nuestro Dios, es al que nadie ha visto ni nadie lo verá? Porque vamos a ver, aquí es donde está la diferencia entre la esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y si leemos también Juan 1:18, fíjese lo que dice aquí. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fija, hermano? Y en el Antiguo Testamento vemos que Jehová, hermano, hablaba cara a cara con Moisés. Entonces, si a Dios nadie lo ha visto, ¿cómo es que pudieron ver a Jehová? Y Moisés lo vio cara a cara. Cuando estamos leyendo que el Elayo nadie lo ha visto, vamos a leer Éxodo 33:11, para que quede clarito, ¿no? Si estamos hablando que al Elayo nadie lo puede ver, ¿cómo es que a Jehová sí le vieron cara a cara? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, un servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces se fija que Moisés hablaba cara a cara con Jehová. El Padre se dejó ver por Moisés, pero no así el Elayon. El Elayon es la esencia. Y se vistió de una vestidura que vamos a ver ahorita más adelantito, que es una doble vestidura para poder llegar a la humanidad. Se vistió de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. El Dios esencia al cual nadie ha visto ni lo verá jamás. Y el Espíritu Santo también se dejó ver, hermano. Entonces ya vimos que el Padre en Jehová se dejó ver por Moisés cara a cara. Y ahorita vamos a ver que no solo cara a cara, se mencionan varias partes del cuerpo. Y el Espíritu Santo también se dejó ver en forma corpórea de paloma, como de una paloma. Acompáñame a ver Lucas 3:22, para entender bien lo del Elayon, mi hermano. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y fíjese cómo dice, en forma corporal como paloma, no es que sea una paloma literal. El Espíritu Santo descendió en forma corporal. Entonces el Padre se manifestó en Moisés y el Espíritu Santo se manifestó en el Jordán. Y fíjese que el Hijo también se manifestó ya habiendo resucitado. Ya ahora sí como Hijo, no como hombre, como Jesús obviamente pues se manifestó. Pero al morir y resucitar ya no era Jesús, era Cristo, Jesucristo el resucitado. Ya así se manifestó también corporalmente. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús, después de resucitado, ya siendo Cristo, apareció también y vino a sus discípulos. Pero ¿por qué hablamos de la cuadridimensión? Hermano, ya si usted se desvió, si estamos hablando de lo que es la subordinación. Ahorita vamos a ver. Entonces, al Padre se manifestó corporalmente, el Espíritu Santo se manifestó corporalmente y el Hijo en Cristo Jesús se manifestó corporalmente. Entonces, la divinidad, la triunidad, se manifestó y el hombre lo pudo ver, ¿verdad? Pero a Dios nadie lo ha visto. Ahí es donde podemos comprender y asentar esta base doctrinal en la cual no se puede contradecir la Biblia. Si dice que a Dios nadie lo ha visto, ¿por qué a Jehová, al Espíritu Santo y a Cristo sí lo vieron? Porque ellos son la vestidura. Ahorita vamos por ahí, vamos por partes. Pero al Dios esencia, a la esencia primigenia, nadie la ha visto, ni la verá. Y es que este tema, hermano, es muy delicado. Por eso es que le estoy dando muchas vueltas y lo vuelvo a retomar en diferentes estudios. Porque si no se entiende bien, nos pueden tachar de herejes. Y pueden decir, es que usted ya está hablando de 4 dioses. Y no, hermano, no estamos hablando de 4 dioses. Sino que solo tenemos un Dios. Pero ese Dios, uno, en su estado original, en su esencia, no puede ser visto por ojo humano. Como lo leímos en 1 de Timoteo 6:16, que vamos a retomarlo, vamos a leer nuevamente 1 de Timoteo 6:16, pero ahora lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente. Así que acompáñenme. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Se fija, hermano, la nueva traducción viviente nos da una luz muy grande para entender la cuadridimensión.
Y es que dice que el Elyon es el único que nunca muere, pero él vive en medio de una luz tan brillante que ningún humano lo puede ver ni se puede acercar. Es como si un humano se acercara al sol. ¿Se imagina? Ahora, imagínese si uno se acerca al origen de todas las cosas, pues nos fulminaría esa energía, esa esencia, ¿verdad? Entonces, el Dios esencia se derivó en tres: en Padre, en Hijo y Espíritu Santo. Siendo un Dios, dijo, me voy a vestir, y justo es lo que vemos en el Salmo 104.1. Acompáñeme al Salmo 104.1. Fíjese cómo dice aquí. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Dios, el Dios esencia, hermano, para poderse manifestar al hombre, se vistió de gloria y magnificencia. Veamos el versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura. Aquí hay otra vestidura que extiende los cielos como una cortina. Fíjese, para entender mejor esto, acompáñeme a Juan 1.5. Estamos hablando de la doble vestidura de la esencia. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, hermano, el Elyon derivó en tres. La esencia se derramó en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Discúlpeme, aquí la luz se me movió. Ahorita lo acomodamos. Permítame. Deme un segundo. Pues mientras vamos a leer Primera de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Discúlpenme, mis hermanos. Ya sabe que al diablo no le gusta que estemos hablando estas verdades y pues se empieza a poner distracciones. Así que no se me distraiga. Usted tranquilo y yo nervioso, como diríamos aquí en México, ¿no? Y nervioso es un decir porque está aquí todo en orden. Nada más es acomodar esta lucecita y queda bien. Perfecto. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, el Elyon se derivó en tres. Les decía, esencia, se derramó en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y a ese Padre le puso una vestidura. Entonces, Dios se puso una doble vestidura. Y eso lo podemos entender bien si leemos Habacuc 3.3. Acompáñeme a Habacuc 3.3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Yo creo que al escuchar este versículo, Habacuc 3.3, luego nos remitimos al canto, ¿verdad? Al corito que cantábamos hace años. Yo recuerdo cuando era niño se cantaba mucho este canto. Y el resplandor fue como su luz, rayos brillantes salían de su mano. Entonces, Dios tiene mano, ¿verdad? Y dice que rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. El Padre, aquí está hablando del Padre, y entonces el Padre tiene una corporeidad. Sino porque dice que Moisés hablaba con él cara a cara, ¿verdad? Y también dice que tiene espaldas. Entonces vamos a ir viendo cómo hay detalles, ¿no? Ya vimos que en Moisés, en Éxodo 33.23, que ahorita lo vamos a leer, Moisés hablaba cara a cara con él. En Habacuc 3 dice que el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano. Entonces tenía mano. Y ahora vamos a leer en Éxodo 33.3, vamos a leer lo de la espalda. Ya leímos que tiene cara, que tiene mano. Ahora vamos a ver que tiene espalda. Éxodo 33.23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Está hablando Jehová a Moisés. Y aquí está mencionando los tres, mire. Apartaré mi mano, verás mis espaldas, mas mi rostro no lo verás, ya no verás mi cara. Cada que usted, hermano, lea Altísimo en la Biblia,
está hablando del Elyon, está hablando de la esencia, del Dios esencia. Y aquí está hablando de el Padre de Jehová. Entonces, ese Dios en esencia se vistió de luz. O sea que la luz no es su esencia. Espero que se vaya entendiendo. La esencia se vistió de luz. Quiere decir que la luz no es la esencia. Le puso envoltura al Padre. Amén. Esa luz le puso una envoltura y le puso envoltura al Padre. Por eso el Padre tiene mano, tiene cara, tiene espalda y tiene brazo. Fíjese, una característica más de corporeidad la encontramos en Isaías 52:10. ¿Por qué todo esto, hermano? Esta es una introducción para que veamos acerca de lo que es la subordinación. Todavía no entramos, pero es necesario que demos toda esta introducción, esta base. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Entonces, tiene brazo también. Ay, mi hermano, es que esto es una analogía. Está hablando de que, pues, el poder, la mano, los 5 ministerios. Sí y no. Estamos hablando, literalmente y haciendo una exégesis, porque también se está mostrando en corporeidad. Es lo que nos trata de enseñar, es que tiene una vestidura corpórea. El Dios esencia tuvo que vestirse de luz y vestir al Padre con una corporeidad igual al Espíritu y al Hijo. Ahorita lo vamos a ir por partes. Entonces, tiene brazo Jehová, el Padre. Pero ese brazo no es luz. Se fija, dice Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Ese brazo es una corporeidad. Entonces note la doble cobertura del Dios Todopoderoso. La esencia se vistió de luz, pero esa luz le puso corporeidad. Y el ejemplo de que tiene cuerpo es que al hombre lo hizo a su imagen. Acompáñeme a Génesis 1:26, pero lo vamos a leer en la traducción, nueva traducción viviente. Génesis 1:26 y 27. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Aquí hay un detalle que dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Y de repente hay muchas preguntas acerca de eso. ¿Por qué dijo hagamos? Si él es él es el creador, él es el que le estaba haciendo las cosas. Ahorita vamos a entender a través de otra traducción por qué es que dice hagamos. ¿A quién les estaba hablando? Para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dice, entonces Dios dijo, dice el Padre, hagamos a los seres humanos como nosotros. Quiere decir que los seres humanos tienen un parecido con Dios, aún en su estructura. Vamos a leer este versículo, con esto lo vamos a entender mucho mejor en la traducción Nueva Biblia de los Hispanos. Fíjese cómo dice aquí, y hasta lo pone en paréntesis. Y Dios dijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí ya se hizo un gran estudio porque es que estaba hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En esta traducción no les dio toques poner Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados. Entonces, cuando se manifestó el Señor se manifestó como un humano, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y esto nos muestra que el Elyon se vistió de luz y a esa luz le puso una corporeidad visible para poder manifestarse a su creación. En Génesis 18 encontramos una aparición de Dios a Abraham. Mire, vamos a entender muy bien acerca en este versículo. Así que ponga atención. Génesis 18, 1. Génesis 18:1. Traducción
Reina Valera 60. Dice así. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, Jehová, el Padre, estando él, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Aquí hay muchos detalles, mi hermano. Vamos a leerlo en la traducción, nueva traducción viviente. Génesis 18:1. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Y aquí, hermano, hay grandes detalles. Si nosotros lo leemos de corrido, pues no entendemos bien. Pero fíjese bien, ponga atención. Dice que se le apareció Jehová. Pero Abraham vio a 3 hombres cuando levanta la mirada. Sin embargo, al tener a los 3, ¿qué fue lo que dijo? Mi señor. Ahí está el detalle. Eran 3 hombres, ¿por qué no dijo mis señores? No se refirió a cada uno por separado, sino que a los 3 les dijo el mismo nombre. Mi señor. Eran 3, hermano. ¿Por qué no dijo hombres, cómo están? O mis señores. Sino solo dijo mi señor. Y hace un énfasis la Biblia en que eran 3 hombres. Y estos 3 varones que estaban junto a él cuando los vio, salió corriendo hacia la puerta a recibirlos, no a recibirlo. O sea, no es que muchos dicen, es que los vio de lejos, venían 3 y cuando se acercó a él nada más se acercó 1. No, aquí dice bien específicamente que salió a recibirlos, no en singular. Y al recibirlos dijo, mi señor. ¿Se fijan? No pases, te ruego que no pases de tu siervo. No pases, no dijo, no pasen. Se fija, aquí hay un gran detalle. No se le refirió a cada uno. Quiere decir que lo que se le estaba apareciendo a Abraham era el Padre personificado, el Hijo personificado y el Espíritu Santo personificado. No en balde Abraham era llamado amigo de Dios porque él tenía ya conocimiento de eso. Y es que muchas veces, hermano, la divinidad se manifiesta en corporeidad humana. Por eso les digo que fueron 2 vestiduras. Mire, veamos otra vez Salmo 104.1. Salmo 104.1. Lo vamos a leer en la traducción Reina Valera 60. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Y bueno, para hablar más claro, vamos a leer primera de Timoteo 6:16 en la nueva traducción viviente. Fíjese cómo dice aquí. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Aquí vemos, hermano, cómo el Elyon en su esencia, para poder manifestarse a su creación, se vistió de luz. Y cuando le digo que se vistió de luz, es que se derivó en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Por esa luz es parte de su esencia. Por eso Génesis 1 lo primero que creó fue la luz. ¿Se fija? Porque Dios se vistió de luz. Pero esa luz ya no era la esencia, sino la vestidura de la esencia. Entonces la esencia se tuvo que vestir de luz. Y esa luz que se vistió es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y obviamente, hermanos, son personalidades. Y a esa luz no le iba a manifestar a la creación como luz, sino que a la luz le puso una vestidura, la segunda le puso una
corporeidad. Por eso cuando fueron a visitar a Abraham, Abraham vio hombres, pero detrás de esos hombres estaba la luz y detrás de esa luz estaba la esencia. Entonces la esencia siempre tiene doble cobertura. Por eso en el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, y el atrio era visible para todos, ¿verdad? Pero atrás del atrio estaba el lugar santo, y esa es una vestidura. Y detrás del lugar santo estaba el lugar santísimo. Esa es la otra vestidura, y en el lugar santísimo se manifestaba el Altísimo, el Elyon. Cuando hablamos de la cuadridimensión de Dios, estamos hablando de una doctrina apostólica bíblica, hermano, de la cual enseñamos, número 1, que Dios es uno, Deuteronomio 6:4. Pero ese único Dios nadie lo ha visto, 1 Timoteo 6:16 y Juan 1:18. Entonces, ese Dios esencia, según Salmo 104 del 1 al 2, se vistió de luz y esa luz es parte de la energía primigenia. Y son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es una intensidad, hermano, que se podía acercar a su creación, ya corporalmente. Y esa luz le dio corporeidad, como les decía. Y esa corporeidad es la que han visto los hombres. La corporeidad de la luz, no la corporeidad de la esencia. Espero que se vaya entendiendo. Si la esencia se hubiera vestido de corporeidad, no hubiera aguantado cualquier corporeidad a aguantar esa esencia. Entonces, esa esencia se tuvo que vestir primero de luz, para que después de esa luz fuera vestida de corporeidad. Espero que con eso se entienda mejor, ¿verdad? Imagínense tratar de tapar al sol con una tela. Pues obviamente la tela no aguanta, se quema. Entonces primero se tiene que vestir de luz, se tiene que vestir de otra cobertura, la cual va a hacer posible que se pueda ponerle una tela encima para que no se queme. Es más o menos esa la analogía. Y lo más hermoso de eso, hermano, es que en nosotros mismos hay una cuadridimensión. Fíjese, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y aparte, el Espíritu de Cristo habita en nosotros. ¿Se fija? Entonces tenemos una cuadridimensión, eso es cuadridimensión. Y justamente eso es lo que dice Efesios 5:21. Retomemos. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo le preguntaba, y es por eso que se hizo todo esta introducción tan grande. ¿Quién es más grande? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ninguno, ¿verdad? Los tres son iguales porque los tres son derivación de la esencia. Como ya estuvimos dando toda esta introducción para que sea bien entendido. Pero en la era del Padre, hermano, y es por eso que vamos a hablar ya acerca de este tema que es la subordinación. En la era del Padre, ya estuvimos también en ciertos estudios hablando de las tres eras, la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. En la era del Padre, hermano, fue en el Antiguo Testamento. Usted recordará, casi en todo el Antiguo Testamento se menciona a Jehová como el Padre. Entonces también hay otra etapa, otra era, que es la etapa del Hijo y otra del Espíritu Santo. Entonces, en esta etapa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sujetaron al Padre, porque era la era del Padre, la que iba adelante. En la era del Hijo, cuando vino Cristo y tomó cuerpo y habitó entre nosotros, el Padre y el Espíritu Santo se subordinaron al Hijo, porque era la era del Hijo. Era el Hijo el que estaba fungiendo en ese tiempo. Se fue el Hijo y llegó el Espíritu Santo. Y ahora el Padre y el Hijo se subordinaron al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en Hechos 13 que el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé. En 1 Timoteo 4:1 dice el Espíritu habló claramente. Y en Apocalipsis dice el Espíritu y la novia dicen ven. ¿Se fija? Aquí están las tres diferentes etapas. Entonces vemos en la palabra que la subordinación no necesariamente es porque alguien sea más grande o más pequeño que el otro, sino que a quien Dios escoge para ir al frente en cada tiempo, a Él hay que obedecer, al que el Señor pone al frente. Entonces, el principio de Efesios 5:21, como dice la Torre Samat, es sométanse unos a otros. Pero ahora vamos a entender perfectamente con esta traducción la Torre Samat, Efesios 5:21. Subordinados unos a otros por el santo temor de Cristo. Entonces ya vamos
engranando todo, ¿verdad? Estamos armando este tema. Y por ejemplo, en un hogar, porque también más adelantito, de Efesios 5:21 empieza a hablar de la cabeza que es Cristo, el hombre, la cabeza de la mujer sométase al marido. Ahorita vamos a ir por partes. Pero vamos a tomar, por ejemplo, el hogar, aprovechando que Pablo lo hizo. En el hogar la cabeza es el varón, ¿verdad? Pero la esposa es su ayuda. Y juntos están formando a los hijos, están educándolos, lo están dando una formación espiritual y también ética, ¿no? Pero en algún momento Dios envía una solución por medio de la esposa. Y entonces todos se van a subordinar a la esposa. No porque ella sea la cabeza, sino porque a ella le iluminó el Señor. Y en algún momento, hermano, el Señor puede enviar la luz por medio de un hijo. Y los padres se van a subordinar al hijo. ¿Qué es lo que pasó con José? Solo que su padre se enojó y cuando este José le contó su sueño. Pero en realidad, pues se vio hecho realidad, ¿verdad? Todo lo que le platicó José a su padre. Entonces, el principio de Efesios 5:21 es que, aunque hay rangos y posiciones en el reino, tenemos que ser suficientemente humildes para subordinarnos unos a otros en el temor de Cristo, según aquel a quien Dios le da la luz. Y esto nos da un principio de humildad de una manera impresionante, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios es la relación entre diferentes hijos e hijas de Dios conociendo nuestras limitaciones y conociendo nuestros dones y virtudes. Y cuando fuera el tiempo, subordinarnos los unos a los otros para el bien común. Y este principio de subordinación se debe ejercer en humildad y en madurez. Este es un versículo muy pequeño, hermano. Nada más, el versículo 21 dice subordinados unos a otros por el santo temor a Cristo. Pero fíjese que tan grande estudio estamos armando, o nos está revelando el Señor más bien. Y esa es la particularidad, hermano, de Efesios. La profundidad de cada versículo. Mire lo que nos ha enseñado en tan solo un versículo. Y me atrevo, hermano, a decir, y así literalmente, que esta epístola de Efesios sí la escribió el apóstol Pablo, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces yo podría decir que esta epístola fue escrita por el Espíritu Santo a la iglesia de estos tiempos, a nosotros. Porque podremos decir, ay hermano, es que también no hay que enclavarnos, estamos en la gracia y nos estamos regresando a la ley. Porque el apóstol Pablo pues es muy enfático, ¿no? En ciertas cosas y habla acerca de cómo nos debemos conducir en la vida diaria. Podría sonar muy legalista, pero si tomamos en cuenta que el Espíritu Santo fue el que inspiró al apóstol Pablo a escribir esto, y aparte el apóstol Pablo, siendo discipulado directamente por Cristo, fue que escribió todo esto, no podemos tomarlo a menos, ¿verdad? Y no podemos decir, es que estas cartas fueron escritas por hombres, no podemos tomarlas tan literalmente. Pero sí, fue escrita por un hombre, pero es guiado e inspirado por el Espíritu Santo, e instruido y discipulado por Cristo mismo. Así que no podemos tomarlas tan a la ligera. Si el apóstol Pablo nos dice algo, hay que tenerle, acercarle la lupa. Y en este tiempo estamos mucho más, ¿cómo decirlo? Tenemos la facilidad de que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y es la era del Espíritu Santo. Estamos en la dispensación de la gracia, en la cual, si no entendemos cualquier cosa, es acercarnos. Espíritu Santo, a ver, explícame esto. Es a lo que yo le llamo acercarle la lupa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a decir, no, esto no lo vas a entender. No, Él nos lo va a explicar. Y estamos en el tiempo de la gracia en el cual si pedimos se nos dará. Y no es estar pidiendo cosas materiales, ya también lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Es mejor dedicarnos a las cosas de arriba y todo lo demás, lo de abajo es añadidura. Amén. Entonces, en la base, al principio de la subordinación, que debe ser en humildad y en madurez, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:22. En la traducción Reina Valera 60. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 23.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La Biblia nos demanda que la mujer se sujete a su esposo. Y uno de los más grandes problemas para la mujer es sujetarse a su esposo. Y muchas veces la mujer quiere hacer lo que ella quiere. Y ese hermano es el ancestro de Eva. Mire, vamos a leer Génesis 3:16 en la traducción, nueva traducción viviente. Fíjese cómo dice aquí. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces se fija la maldición que trajo Eva al desobedecer, para ella misma y para las mujeres. Primeramente, hará más agudo el dolor de su embarazo, y con dolor dará a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Híjole, hermano, entonces, por el pecado de Eva, la mujer se trajo una maldición ancestral que hace que la mujer quiera controlar a su marido. Ay, hermano Efraín, no se metan en esos temas, porque ahí sí la puerca torció el rabo y mejor le cambio de estudio, van a decir las hermanitas, ¿no? Y es que, hermana, discúlpeme, pero así estamos hablando pura Biblia, ¿eh? No es nada en contra de ustedes, ni no voy a dar más pies, no somos machistas, ni el apóstol Pablo es machista, ni la Biblia es así. Pero dice que esto fue algo ancestral que trajo Eva por el pecado. Y la mayoría de las esposas quieren ser mamá de los esposos y decirle a su esposo lo que debe hacer. Pero eso, hermano, no es más que el ancestro de Eva. Entonces, la mujer muchas veces tiene el deseo de mandar. Y usted me va a decir si sí o si no, mi hermana. Y ese es un ancestro con el que usted, mi hermana, debe batallar. Y usted va a salir victoriosa, puede salir victoriosa. Pese a que muchas veces la mujer tiene la razón, porque pues obviamente las mujeres siempre sabemos que tienen, y se dice aquí muy terrenalmente que la mujer tiene hasta un sexto sentido, ¿verdad? Y es así, la mujer tiene esa habilidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, es multitasking, como le decimos ahora modernamente, ¿verdad? Es multifunciones. Y tienen razón en muchas veces, hermano. Tienen el sentido agudo y son las mujeres las que tienen esa conexión espiritual también más afinadita, más que los hombres. Y no digo en general, pero es más las mujeres que los hombres las que tienen esa habilidad. Pero la mujer solo debe dar el consejo, la sugerencia y en amor. Pero al final, la mujer debe de entender que la Biblia le manda que debe obedecer a su esposo. Así que el de la última palabra es el del esposo. Y no como decimos aquí en México, ¿verdad? Yo digo la última palabra. Sí, mi amor, esa es la última palabra. No. La mujer da la sugerencia, da la iniciativa con amor. Y el varón es el que dice amén. Así es como se debe hacer. Y antes de hablar de la sujeción de la mujer, se habla del principio de la subordinación. Porque aunque hay un orden jerárquico, en determinado momento, otro que no sea la cabeza puede tener la solución. Como en este caso la mujer. Versículo 25. Fíjese cómo es que dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Realmente, hermano, la esposa se sujeta, pero el esposo ama o debería amar hasta dar su vida, así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Veamos el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
La Biblia demanda a la esposa sujetarse a su esposo y al esposo amar a la esposa. Y aquí está la clave, hermano. ¿Qué mujer no se va a sujetar a un hombre que la ama? El orden de Dios en el hogar lo tocó Pablo en 1 Corintios 7. Eso también ya lo estuvimos estudiando. Si usted lo quiere ir a ver, lo puede revisar. 1 Corintios 7. Y es tan importante, hermano, que dentro de la doctrina apostólica se toque el matrimonio, porque si no hay un buen matrimonio, la obra de Dios no avanza. Porque no hay nada peor que hacer la obra de Dios y luego entrar en contiendas, en gritos, en conflictos en el hogar. No hay nada peor que te bajas del púlpito, estás predicando, estás dando, exponiendo el amor de Dios y llegas a tu casa y te peleas. Eso no está bien. Y mi hermano, donde hay contiendas, allí hay toda cosa mala y perversa. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo, de Cristo y de la iglesia. Bajo este principio, hermano, vamos a tener hogares santos, hogares unidos en el amor, que es el propósito de Dios. Y entonces, hermano, ese es el principio de la subordinación, el cual nosotros, mi hermano, no importando que somos la cabeza del hogar, podemos, de repente el Señor puede usar a la esposa para llamarnos la atención a los varones. O alguna vez, en algún tiempo, podrá usar a nuestros hijos. El asunto es tener la humildad y la sencillez para poder aceptarlo. Y el discernimiento también, de saber que no es nada más el capricho de la mujer o el berrinche de los hijos los que están hablando, sino saber que en realidad Dios puede usar lo que está debajo de la cabeza para bendecir. Igual el ministerio de los santos, aunque no sea el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta o el maestro, el Señor puede usar a uno de esos santos para dar alguna palabra. Y el ministerio debe ser tan humilde en el cual puede también él decir, sí, lo escucho o sí lo tomo en cuenta. Porque dice el Señor en Efesios 5, 21, que fue lo que estuvimos como base. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Subordinados unos a otros en el temor de Dios. Así que mis hermanos, este fue el tema de hoy. Espero le haya sido de bendición. Espero que no se haya sentido usted agredida, mi hermanita, o usted, mi hermano, usted pastor, evangelista, o cualquier ministerio, al decir que pues hay que someternos los unos a los otros en el temor de Dios para edificación mutua. Esto es la base, tiene que ser siempre bajo el mismo propósito de la edificación. Si es para otra cosa, obviamente, es que no, hermano, diría una hermana, no, la Ujier, a mí el color blanco en la iglesia no me gusta, me gusta el color azul. Ah, ok, porque nos dijo la hermana que sea de color azul, va a ser de color azul. No, yo me refiero a lo que es edificación en lo espiritual. Amén. Bueno, eso es a lo que se refiere la Biblia y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto. Pasen una excelente noche, un excelente fin de semana. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el próximo lunes. Y aquí estaremos con mucho gusto estudiando la palabra del Señor para seguir estudiando Efesios. Ya estamos en la parte final de Efesios. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos prepara para los siguientes capítulos. Si usted no se quiere perder ninguno de los capítulos, ninguno de los estudios, le invito a que se suscriba. Le invito a que deje su like para que muchas personas nos puedan ver. También le invito a que comparta y que active la campanita para que así le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Pues mis hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Reciban muchas bendiciones, un abrazo, pasen una excelente noche, un excelente fin de semana y si el Señor nos lo permite nos vemos aquí el lunes para seguir estudiando. Bendiciones, Dios los bendiga.